Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está, rediseñando industrias enteras delante de nuestras narices. Pero hoy nos vamos a fijar en una muy concreta, una con la que casi todo el mundo tiene algo que ver: el sector de los seguros. Si lo pensamos un momento, es una industria que se basa completamente en datos, en el riesgo, y ahora mismo está a punto de vivir una transformación, que no hemos visto nunca. A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez esa frustración al tener que gestionar un siniestro? Es que es el papeleo, las esperas, la incertidumbre. Un proceso que casi siempre se siente lento o complicado. Entonces, la pregunta clave es esta: ¿cómo se puede transformar esa experiencia en algo, rápido, justo y eficiente? Y es justo aquí donde la tecnología empieza a darnos algunas pistas. Y esa respuesta, como ya se puede intuir, es la inteligencia artificial. Se está convirtiendo en el nuevo motor de cambio para toda la industria de los seguros. Y ojo, que no es solo una moda tecnológica más, ¿eh? Hablamos de una fuerza que se puede comparar, sin exagerar, al impacto que tuvo Internet en su día. Vale, pues vamos a ver cómo está pasando todo esto. Así que sí, estamos entrando en una nueva era, una donde los algoritmos y los datos, básicamente, están cambiando las reglas del juego. Vamos a ver exactamente cómo está entrando la IA en el mundo de los seguros. Y ojo, que esto no es una predicción a futuro, es algo que ya está pasando, ahora mismo. Según un informe bastante reciente de EIOPA, que es la Autoridad Europea de Seguros, la mitad, el 50% de las aseguradoras de no vida ya usan IA. En las de vida es un 24%, que tampoco está nada mal. Pero lo más interesante es lo que viene: un 30% más de las de no vida y casi un 40% de las de vida planean empezar a usarla ya. O sea, la adopción es masiva y va a toda velocidad. Vale, ya hemos visto que esto va en serio. Ahora, vamos a lo interesante. ¿Cómo se usa todo esto en la práctica? En el día a día, vamos a dar un repaso a las aplicaciones reales, desde cómo se gestiona un siniestro hasta la atención al cliente. ¿Y bien, cuáles son los objetivos de las empresas? Pues mira, los datos de las encuestas a directivos del sector lo dejan bastante claro. Hay dos motores principales. Por un lado, mejorar la experiencia de los clientes y por otro, ser más eficientes por dentro. Y esto se ve perfectamente en dónde están poniendo el dinero, sobre todo en la gestión de reclamaciones, en el servicio al cliente y en la suscripción de las pólizas. Aquí va un ejemplo que es súper claro y muy potente. La inteligencia artificial ya es capaz de evaluar los daños de un coche con solo analizar unas fotos. Imagina, un perito puede tener una primera valoración en cuestión de segundos. Esto, claro, acelera todo el proceso de reclamación después de un accidente de una forma espectacular. Y eso es solo la punta del iceberg, ¿eh? En lo que es la gestión de siniestros, la IA está cambiando las reglas por completo. A ver, por un lado, automatiza la valoración de daños con fotos, como acabamos de ver, pero es que además es capaz de clasificar las reclamaciones por su complejidad. Las sencillas van por una vía rápida y automática, y las más complicadas directas a un experto humano. También verifica facturas y pagos, lo que agiliza muchísimo todo, y luego está el tema del fraude. Aquí su capacidad es tremenda. Puede analizar miles de datos para encontrar patrones sospechosos que para una persona serían imposibles de ver. Incluso puede detectar si una foto o un documento se ha manipulado. Es sin duda una herramienta súper potente para proteger el sistema para la inmensa mayoría de los asegurados. Vale, hay otra tecnología que es fundamental en esta revolución: el procesamiento del lenguaje natural, o NLP, por sus siglas en inglés. ¿Qué es esto? Pues para que nos entendamos, es la parte de la inteligencia artificial que permite a las máquinas comprender y usar nuestro lenguaje, el de los humanos, tanto escrito como hablado. Es, digamos, el cerebro que hay detrás de los asistentes de voz o los chatbots con los que ya hablamos a diario. Y claro, en el mundo de los seguros, el NLP está cambiando la forma de trabajar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, permitiendo tener chatbots y asistentes virtuales que te atienden a cualquier hora, 24/7. O imagínate, puede leerse y resumir un documento de una póliza larguísimo en segundos, una ayuda brutal para los equipos legales. Y por supuesto, todo esto mejora la experiencia del cliente a través de múltiples canales, desde el email de toda la vida hasta WhatsApp. Pero, como bien dice el título de uno de los análisis que hemos manejado, no todo cabe en un algoritmo. Y es una gran verdad. La inteligencia artificial es súper potente, sí, pero desde luego no es una solución mágica y perfecta. Así que ahora toca hablar de la otra cara de la moneda: los desafíos, los problemas y las preguntas éticas que todo esto plantea. Hay una cita de Sidney Harris que creo que viene perfecta para esto. Decía algo así como: el verdadero peligro no es que los ordenadores empiecen a pensar como los hombres, sino que los hombres empiecen a pensar como los ordenadores. Es una reflexión potentísima, ¿verdad? Nos avisa del riesgo de empezar a simplificarlo todo, de perder esa intuición, esa creatividad que nos hace humanos. Lo más interesante de todo esto es que la IA es como una espada de doble filo.
Cada ventaja parece que trae consigo un desafío. Por ejemplo, te da velocidad y eficiencia, sí. Pero por otro lado, corres el riesgo de que los algoritmos discriminen si los datos con los que aprenden ya tienen sesgos. Otro punto, te permite ahorrar costes, pero te enfrentas al problema de los algoritmos de caja negra. Esto de la caja negra significa que a veces el sistema toma una decisión, como el precio de una póliza, y ni sus propios creadores saben explicar al 100% el porqué. Y claro, la supuesta objetividad de los datos no tiene ni idea de lo que es la empatía humana. Y reducir un tipo de fraude puede abrir la puerta a otros nuevos, más sofisticados. Hay que andar con mucho cuidado con todo esto. Vamos a pararnos un momento en esto del sesgo de los datos porque es un concepto clave. ¿Qué es? Pues pasa cuando un algoritmo da resultados injustos porque ha aprendido de datos que ya reflejaban prejuicios de la sociedad. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que los datos históricos dicen que en un barrio concreto se denegaban más partes de accidente. Pues la IA podría aprender ese patrón y seguir haciéndolo, no porque sea justo, sino porque es lo que ha aprendido de los datos. El peligro real aquí es que la tecnología, en vez de ayudarnos a ser más justos, acabe haciendo esas desigualdades todavía más grandes. Es sin duda uno de los mayores retos para que esto se haga bien. Y todo esto nos lleva a una pregunta mucho más de fondo, casi filosófica, que recuerda un poco a la película Blade Runner. A ver, ¿puede un algoritmo entender de verdad lo que siente una persona, su angustia después de un accidente? ¿Puede ofrecer la misma empatía que otro ser humano? Es que la falta de esa interpretación humana, de ese calor, es un riesgo enorme en situaciones donde lo que hace falta es precisamente eso, un juicio más subjetivo y comprensión emocional. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Pues no se trata de darle la espalda a la tecnología ni mucho menos. La clave está en encontrar el equilibrio. El futuro, y en esto coinciden casi todos los expertos, pasa por la colaboración entre las personas y las máquinas. Aquí es donde el factor humano se vuelve imprescindible. El futuro no va de reemplazo, va de colaboración, de sumar. El objetivo es combinar la increíble capacidad de análisis de la IA con lo que solo tenemos los humanos, la intuición, la capacidad de entender el contexto y, sobre todo, la supervisión ética. La idea es que la IA pueda proponer, sugerir, pero que la decisión final, sobre todo en los casos más grises o complejos, la tome siempre una persona. Y es que hay cosas que, al menos por ahora, solo podemos hacer los humanos. Hablamos de entender el contexto emocional de una situación, de aplicar un juicio que no sea blanco o negro, sino que esté lleno de matices, de saber cómo reaccionar ante algo totalmente nuevo e imprevisto. Y, por supuesto, de tomar decisiones éticas basadas en valores y ofrecer esa empatía real de verdad. En todo esto las personas somos y parece que seguiremos siendo insustituibles. Muy bien. Con todo este panorama en mente, tanto la industria como los que ponen las normas ya están trabajando para trazar un camino para que la IA se integre de forma responsable y que de verdad funcione. Vamos a ver qué pasos se están dando. Este camino hacia una IA responsable se apoya en varios pilares fundamentales. Primero, una regulación fuerte, como el nuevo Reglamento Europeo de IA que ya está en marcha. Segundo, usar entornos de prueba controlados, lo que se conoce como sandboxes, para poder probar los sistemas de forma segura antes de lanzarlos. Tercero, una supervisión muy atenta por parte de las autoridades, como la Dirección General de Seguros aquí en España. Y cuarto, y muy importante, que la propia industria se ponga las pilas e implemente principios éticos para que todo sea justo y transparente, algo que ya están impulsando desde asociaciones como UNESPA. Porque al final, de lo que se trata es de esto. El objetivo último de toda esta revolución tecnológica tiene que ser que la IA aporte valor, y no solo a las empresas, sino sobre todo a las personas, a los asegurados. La tecnología tiene que estar al servicio de la gente para crear un sistema que sea más justo y más eficiente para todos. Y con esto llegamos a la pregunta final, una pregunta que en el fondo resume todo el dilema y que nos deja pensando. En esta carrera por ser más eficientes, por optimizarlo todo, ¿cómo encontramos el equilibrio entre el increíble poder de la tecnología y la sabiduría de lo humano? La respuesta que le demos a esta pregunta, esa respuesta va a definir no solo el futuro de los seguros, sino probablemente el de muchísimas otras industrias.